Bueno, pues si os parece, damos comienzo a este acto. En primer lugar, os doy la bienvenida a todos y a todas por querer compartir esta tarde con nosotros aquí en la Diputación de Huelva. Me gustaría dar la bienvenida a Amparo Rubiales y a Octavio Salazar. Como sabéis, son dos activistas muy comprometidos con la causa del feminismo. Son además dos juristas de prestigio, dos personas conocidas y reconocidas dentro del mundo literario y, sobre todo, dos personas amigas, queridas, muy admiradas y profundamente respetadas en nuestra provincia. También me gustaría darle un saludo afectuoso a nuestra compañera María Márquez, que será la encargada de presentar al autor y a la autora del libro Al amparo del feminismo, que protagoniza nuestro 11º espacio de igualdad y que abre nuestro programa conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una inmensa satisfacción para nosotros, para la Diputación Provincial de Huelva, la inclusión de Amparo Rubiales y Octavio Salazar en esa ya larga lista de personalidades que han dado vida, prestigio y contenido de calidad a nuestro espacio de igualdad. Aunque será María la encargada de exponernos los éxitos que adornan la larga trayectoria personal y profesional de nuestra invitada y de nuestro invitado, no me resisto a recordaros que Amparo Rubiales fue la segunda mujer doctora de los 500 años de la historia de la Facultad de Derecho de Sevilla, pionera en este y en otros muchos espacios públicos. Nuestra invitada fue la primera mujer en formar parte de un gobierno andaluz, ocupando el cargo de consejera de presidencia en el primer gobierno de nuestra comunidad en 1982. Es, por tanto, todo un referente de la política y del socialismo español. Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, es también no solo referente en el mundo jurídico, sino que además muy conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Con estos currículum es lógico que os diga que la Diputación de Huelva se siente muy honrada de acoger la presentación de este libro dentro de su proyecto Espacio de Igualdad, que es uno de nuestros buques insignia para luchar contra la desigualdad de género en la provincia. Volvemos a la presencialidad, que ya había ganas, ¿verdad? Después de la conferencia online de Susana Guerrero, de la 10ª edición, y lo hacemos con este singular diálogo en el que nuestra invitada e invitados hacen un recorrido por la lucha por la igualdad de género en nuestro país. Ante la amenaza de involución de los logros conseguidos en la lucha por la igualdad en España y en el mundo, la Diputación de Huelva responde con cultura, con política, con educación, sensibilización y memoria. Bienvenida de nuevo, Amparo. Bienvenido, Octavio. Estamos expectantes por escucharos, pero antes me gustaría darle la palabra a María. Muchísimas gracias, Lourdes, vicepresidenta de la Diputación de Huelva. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido a este acto, a esta charla, a esta tertulia, a este encuentro maravilloso. Solo mi querida Amparo Rubiales tiene este poder de convocatoria, con muchísimas personas comprometidas, activistas del feminismo en la provincia de Huelva, representantes del tejido social, el tejido político, la alcaldesa de Cala, mi compañera concejala del Ayuntamiento también de Cala, diputada provincial de Beas, diputada provincial de Aljaraque, el alcalde de Beas, la diputada de Palos de la Frontera y nuestra vicepresidenta, concejales y concejalas de Cartaya, de mi pueblo, de San Juan del Puerto, que no han querido perderse esta tarde, estar aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Yo quiero darte las gracias, Octavio. Para mí tienes el aval más importante, que es la confianza y las buenas palabras de Amparo Rubiales, y eso es el sello más importante para
tener todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y, por supuesto, la trayectoria profesional que te avala, que conocemos, que respetamos y que admiramos. Bueno, a mí me toca presentar a una amiga, a una referente, a una persona a la que admiro y a la que quiero muchísimo. Como bien decía Lourdes, ella es abogada, es doctora en Derecho, es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla. Ella ha sido la primera en todo, siempre ha sido la primera en todo. Fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Sevilla, la primera mujer vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, la primera y la única mujer del primer gobierno democrático que tuvimos en Andalucía, fue la primera mujer delegada del Gobierno en nuestra tierra, ha sido consejera de la presidencia de la Junta de Andalucía, diputada en las Cortes, senadora y una de las primeras constituyentes andaluzas de ese Parlamento de Andalucía. El primer día que yo entré en San Vicente, en la sede regional del PSOE de Andalucía, me la encontré a ella, con un libro en la mano, que era Mujer de Mujeres. Y me dijo, tú que eres nueva, niña, empieza a leer, que es muy importante que los que tenemos militancia en el socialismo, pero sobre todo militancia en el feminismo, estemos al día, leamos y sepamos de lo que hablamos. Y efectivamente, ese libro, que es suyo, que se titula Mujer de Mujeres, la define perfectamente porque Amparo es una mujer de mujeres. Ella es una mujer que ha abierto camino, que nos ha abierto camino a muchas compañeras, a muchas mujeres, no solo en política, sino a lo largo de toda la historia de Andalucía. Y para mí es un honor, un orgullo poder tenerla hoy aquí en Huelva, en mi casa, en mi tierra, porque ella, no sé si le va a molestar que lo cuente, pero en estos momentos atraviesa una situación complicada en lo personal, hasta para la enfermedad. Como le decía el otro día nuestra querida amiga María Jesús Montero, ella lo hace desde la defensa y desde la posición de mujer. En estos momentos encara un proceso personal complejo. Hoy viene de ponerse su primera sesión de radioterapia. Justo después de ponerse la sesión de radioterapia se ha ido a la peluquería a ponerse monísima y se ha venido a Huelva a estar con todos nosotros y con todas nosotras. Yo quiero darte las gracias de corazón, amiga mía, por estar hoy aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Amparo es una joven de los 70, de los 80, que cantaba con el puño en alto libertad, libertad de Harcha, pero que hoy es una veterana, activista, influencer de las redes sociales, que todas la seguimos en sus redes, en Twitter, en los comentarios que hace, que no dejan indiferente a nadie. Amparo es una mujer sin pelos en la lengua, pero con un corazón enorme. Y yo creo que es muy importante lo que viene a plantearnos hoy aquí, y es un debate que está de absoluta actualidad, que debe de seguir estando de absoluta actualidad y que no podemos permitirnos dar no solo ni un paso atrás, sino que tenemos la necesidad de seguir avanzando. Y es lo que nos une a todos los que estamos esta tarde aquí y a todas las que estamos esta tarde aquí, que es la militancia en el feminismo. Hoy precisamente formaba parte en Madrid de un experimento. No sabía a qué iba, me han metido en un cuarto a oscuras, me han puesto un foco y me han dicho, si vas por la noche, sola, por la calle, camino de tu casa, ¿qué haces? Y la respuesta que he dado es, siento miedo, voy con el móvil en la mano y con las llaves en la mano, deseando llegar a casa. Esa respuesta que yo he dado es la que han dado decenas de mujeres a las que le han hecho el mismo experimento que a mí. Lo curioso es que esa pregunta también se la han hecho a hombres progresistas, hombres comprometidos con el feminismo. Y la respuesta que han dado es en coche, paseando si hace buen tiempo. Una respuesta totalmente distinta
de la que hemos dado las mujeres. Yo creo que es la prueba más evidente de que tenemos un grave problema, de que la democracia no será democracia de verdad hasta que no haya igualdad y libertad, y es algo que no tenemos al 100% las mujeres, lamentablemente, en estos momentos. Y yo creo que es muy importante que personas como tú, Amparo, desde la experiencia, desde la veteranía, pero desde el compromiso vital absoluto con los valores, con los derechos, con la defensa de los derechos de las mujeres, sigas haciendo camino al andar, como diría Machado, acompañándonos a todos nosotros y a todas nosotras en ese camino en defensa de los derechos de las mujeres. Así que tiene todo mi cariño, mi respeto, mi admiración. Sabes que te quiero muchísimo y estoy deseando escucharte y disfrutar de ti como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos andaluces de Huelva. Gracias, alcaldesa, vicepresidenta. Ahora hablaré de este libro, luego hablaré algo de mí. Procuraré no tirarme toda la tarde, porque yo soy de las que cojo la palabra y no paro. Octavio lo sabe muy bien. Pero efectivamente, bueno, yo todas estas cosas que han dicho que he sido, las he sido, pero eso demuestra los años que tengo muchísimos. Y ahora los años finales, en estos años tan tardíos de mi vida, finales no, ¿qué dice? Pero, bueno, pues tengo una enfermedad de mujeres, como me dijo el otro día la ministra de Hacienda en Torremolinos, porque, bueno, yo no podía tener una enfermedad que no fuera una enfermedad de mujeres, y tengo un cáncer de mama, que me lo han detectado hace nada, y hoy me han dado la primera sesión de radio. Pero yo no quería dejar de venir aquí porque siento que no poder estar con la presidenta, porque me lo dijo hace mucho tiempo. Cuando publicamos el libro ahora hablo de él, cuando escribimos el libro, de las primeras personas que me dijo, yo quiero que vengas a Huelva a presentar el libro. Lo que pasa es que luego después nos han pasado tantas cosas de pandemia, de luego el verano, de todo, de mi cáncer y de todo, que al final pues no ha podido estar aquí hoy, pero quiero agradecerle sinceramente el que fue de las primeras personas que me dijo que quería que viniéramos a Huelva. Y Octavio, como siempre, dijo también que sí. Y Octavio, abrirle un hueco a Octavio en la agenda de Octavio, no podéis imaginar bien lo que es, porque Octavio está aquí hoy, mañana está en Santander, pasado está en Ibiza, el otro está en Madrid. Bueno, no puedo imaginar lo que es ponernos de acuerdo para hacer el libro. Bueno, yo voy a empezar muy poquito refiriéndome a mí, simplemente deciros que yo no soy una teórica del feminismo. Yo he escrito Una mujer de mujeres, que era una especie de biografía que escribí en el 2007 o 2008, y que lo llamé Una mujer de mujeres, y es una especie de libro de memorias y de historia de las mujeres. Y luego después, este es posterior. Pero lo que he sido básicamente siempre es una activista del feminismo, porque soy una privilegiada. Yo pude escapar a la regla que tenían las mujeres de mi generación. Las mujeres de mi generación tenían una regla que era ser esposas y madres. Bueno, necesitamos para abrir cuenta corriente hasta el año 75, necesitamos tener autorización de nuestro marido o de nuestra pareja, bueno, del marido. No podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos comprarte un coche, no podíamos nada, éramos menores de edad. Hemos sido menores de edad hasta la muerte del dictador. Y bueno, por tanto, la dependencia. Y yo escapé a la regla. Escapé a la regla porque tuve la fortuna de nacer en una familia que se lo pudo permitir, de tener a mujeres que me ayudaron al cuidado de mis hijos y de poder estudiar una carrera universitaria. Os lo ha dicho la vicepresidenta, soy la segunda doctora en Derecho en 500 años de historia de la Facultad de Derecho. Y eso me enteré en 2018, que es cuando se cumplieron los 500 años de la facultad. Me llamó una periodista y me lo dijo. Pero tú sabes que, digo, oye, quita 400, que no podíamos estudiar las mujeres, pero que soy muy mayor, pero 500 no tengo. Bueno, pues me sorprendí muchísimo.
Y es que efectivamente las mujeres estudiábamos Derecho, en mi curso pues éramos 6, en el primer Parlamento de Andalucía en el año 82 éramos 6, o sea, éramos siempre muy pocas. Y yo hacía una reflexión personal, Octavio me la había debido oír contar 500 o 600 veces, pero voy a hacer la uno. Y yo venía andando, vivía en El Porvenir, en un barrio con mis padres. Mi padre era presidente de los contenciosos administrativos de juez de la Audiencia de Sevilla, y venía un paseo precioso por la Plaza de España hasta la fábrica de tabacos, que es donde entonces estaba la Facultad de Derecho. Y yo, para mí sola, en mi casa no había ninguna tradición de feminismo. Sí me habían dejado, sí me habían facilitado el que yo estudiara, pero siempre creía en ellos que era un paréntesis en mi vida, hasta que llegara el momento de que me casara y tuviera hijos, que era lo que yo tenía que hacer, como teníamos que hacer todas las mujeres de mi generación. Y yo misma, para mí misma, pensaba qué cosa más estúpida, más injusta, es esto de que porque hayamos nacido con un determinado sexo que no hemos elegido ni nadie nos ha preguntado, tengamos que tener como única función la de ser esposa y madre, que lo he sido, vamos, me he casado 2 veces, fijaros si he sido esposa, y tengo 2 hijos, pero yo no quería ser solo esposa. Entonces, como tuve la posibilidad de escapar a la regla, me dediqué desde casi el principio, sin darme cuenta, a ser una activista por la igualdad, más que una teórica, que no lo he sido. Y sí quise poner mi conocimiento al servicio de que las mujeres pudiéramos, que no nos pasara, y todavía nos pasa, eso que acaba de decir María, del miedo a salir de noche. Y bueno, pues a eso me dediqué. Me han dicho muchas veces, Amparo, ¿y tú por qué te dedicas a esto si tú no lo necesitas? Y yo decía, pero yo no lo necesito, pero las demás mujeres sí. Y entonces, bueno, pues soy feminista y socialista, pero siempre digo que soy feminista y después socialista, ¿eh? Siempre pongo ese orden. Yo creo que no se puede ser socialista sin ser feminista, pero al margen de eso siempre he dicho que soy feminista y socialista. Y ahora cuando me ponen, ¿qué te decimos que eres? Digo, feminista y socialista, siempre por ese orden. Bueno, pues ese ha sido el privilegio y la ventaja que tuve. Pude hacer cosas que no pudieron hacer las mujeres de mi generación. No digo la de la clase social a la que yo pertenecía, que porque esta desigualdad nos atravesaba a todas las clases sociales. Pero no digo ya las de clases más desfavorecidas, lo que han pasado y lo que han sufrido. Bueno, pues la transición democrática la he hecho con las mujeres, de mi partido. Yo las he visto crecer y transformarse, de decir, mira, hoy he venido a la reunión y le he dejado que se haga la cena, pues ya va siendo hora. Y lo decían entonces con una cosa que ahora mismo a vosotros os parece impensable, pero entonces era así. Ocurría, además con unas contradicciones tremendas, porque le habían dicho que solamente podían ser esposa y madre, se habían dedicado a ser solo esposa y madre, luego los hijos empiezan a crecer y nosotros empezábamos a envejecer más tarde, a tener más calidad de vida, y se encontraban en una edad maravillosa de su vida sin tener ningún objetivo en la vida. No sabían ya qué hacer, los hijos ya vivían su vida, el marido se iba a jugar a las cartas con los amigos a donde fuera, y ellas no sabían qué hacer con su vida. Entonces yo las he visto crecer, florecer, buscar alternativas, y he ido muchísimo a estar con ellas, a hablar con ellas y a tratar de sacarlas de esto y de darle alternativas y de decirle que otro mundo era posible y de que educaran sobre todo a sus hijas y a sus hijos, porque luego de la nueva masculinidad hablará Octavio, pero a los hijos también hay que educarlos en igualdad, y me dediqué a eso. Bueno, y escribí, como he dicho, Una mujer de mujeres, cuando dejé de ser diputada, en un arrebato de estos que me dan a mí, y después pasaron unos años, y esto sí que me lo ha oído contar veces Octavio, pero tengo mucho interés, por eso yo quiero ser siempre la primera que hable cuando estamos los dos juntos, porque quiero explicaros el porqué de este libro. Pues yo tenía una reunión con 2 amigas periodistas de Sevilla, conocidas, una del País y otra del Confidencial, con Lourdes Lucio e Isabel Morillo. Lo contamos en el libro y lo he contado muchas veces. Y yo le contaba cosas de mi vida, como las que estoy contando ahora, como hablo mucho, pues contaba cosas. Y me decía, Amparo, ¿por qué no lo escribes? Y yo decía, pero ya lo he escrito. Pero ¿cómo lo voy a escribir otra vez? Pero escríbelo. Digo, pues yo me gustaría hablarlo con alguna de vosotras.
Y todas decían, yo no tengo capacidad para hacer eso, yo no tengo preparación para hacer eso, yo no sé hacer eso. Y de pronto, un día, yo conocí a Octavio hacía relativamente poco. Nos conocimos en unos cursos de la Universidad Pablo Olavide en Baeza, en Carmona, que hacemos todos los años, que yo le llamo los ejercicios espirituales feministas, y que él es nuestro hombre cuota, porque solamente viene él, no viene ni un tío más que él. Y es nuestro hombre cuota, pero no puedo imaginar cómo lo pasamos en Carmona, cómo disfrutamos lo que hemos reflexionado, lo que hemos discutido, lo que hemos aprendido. Y ahí le conocí, y le conocí también presentándole libros, porque escribe que a mí me asusta. Ayer me manda uno en catalán, digo, ¿también escribe en catalán? Y me dice, no, que me lo han traducido. Digo, ay, menos mal, porque ya no puedo imaginar. Todos los días escribe algo. Hoy también me ha mandado un libro, dice que es un proyecto de investigación de no sé qué. Todos los días me escribe algo. Hoy estoy en no sé dónde. Afortunadamente tenemos una relación como es impensable que pudiéramos tener. Y se me ocurrió, bueno, tiene un libro, tiene muchos libros muy buenos, es un cinéfilo empedernido, sabe de cine, de serie, el que me aconseja que leo, que veo, todo es él, pero sabe de cine muchísimo. Pero tiene un libro que es su autorretrato, la autobiografía de un macho disidente, que a mí ese libro me dejó absolutamente impactada. No podía imaginar lo que es leer la biografía de un macho disidente, que es como él la llama en un hombre, como es leer su historia, su biografía, que no ha sido tampoco nada fácil, ni nada convencional, ni nada al uso, lo que es leer ese libro. Total, que no sé por qué se me ocurrió. Y digo, Octavio, ¿tú escribirías esto conmigo? Y el tío no tardó ni 5 minutos. Y me dice, no solo él, sino su compañero, un hombre maravilloso, me dice Fernando, me dice, Fer, eso no te lo puedes perder. Y dije, pues ya está, pues ya no me lo puedo perder. Y entonces, eso fue en 2018. Y en 2019, mi marido se pone malísimo con una enfermedad tremenda. Y ya habíamos decidido que íbamos a hacer el libro. Oye, no me dejó. Por otra parte, luego lo pienso muchas veces, y tú lo sabes, y te lo he dicho muchas veces. Por una parte, fue mi salvación. Entre Twitter y el libro me liberé de los problemas. Sí, de la barrera de la incomunicación, que me supuso primero la enfermedad y después el confinamiento y la pandemia. Y bueno, entonces ensayamos que la forma de escribir es que poníamos un tema, él lo escribía y le contestaba o viceversa. Bueno, pues todas las mañanas cuando me levantaba tenía ya el ordenador lleno de papeles que me había mandado para que habláramos. Y claro, pues yo decía, pues tengo que contestarle, porque no voy a... Entonces eso me forzó a tener una actividad y una ilusión. Y terminaba y al día siguiente ya tenía otra. Entonces el libro es suyo, el título es suyo, lo de Al amparo del feminismo es suyo. Yo quise al principio ponerle, no sé si te acuerdas, Morirá siendo vanguardia, que es una cosa que me escribió a mí Rafael Escuredo hace muchos años, y tengo yo el tarjetón en mi casa. Me decía, morirá siendo vanguardia, y me gusta a mí mucho eso de que moriré siendo vanguardia, que eso espero. Pero me dijo la editorial que lo de la palabra morir en un libro, en un título, que echa a la gente para atrás. Suena, bueno, produce, eso dicen los editoriales. Y entonces él solo, sin consultarme a mí ni nada de nada, pues se le ocurrió lo del amparo del feminismo. Usa mi nombre y pone el amparo del feminismo. Y fijaros, os voy a leer solamente, muy rápidamente, los títulos. Bueno, antes de leeros los títulos de los capítulos. El libro lo escribimos en el 2018 y lo entregamos a la editorial en enero de 2020. En marzo nos confinan y nos quedamos con el libro entregado y confinado. Estuvimos depres, ¿verdad? Yo creo que tú más que yo. Porque como yo venía... Sí, porque te voy a decir por qué. Primero porque eres más joven y porque yo venía ya del 2019 y venía ya con la esta detrás. Y tú lo pasaste mal. Y yo también, pero bueno. Y no sabíamos qué iba a hacer de nuestro libro. Entonces el libro empieza con 2 cartas.
de él a mí y yo a suya, y terminamos con 2 cartas que escribimos ya después cuando supimos que se iba a publicar y que había pasado ya el confinamiento. Estábamos todavía en pandemia, pero había pasado el confinamiento. Y entonces, pues, bueno, pues lo entregamos en 2020 y nos confinan. Y lo presentamos pero pasamos todo el confinamiento y lo presentamos el año pasado, en marzo del 2021, este año. Este año. Nos lo presentó Carmen Calvo en Madrid, en el Instituto Cervantes, con Luis García Montero. Luego nos lo presentó María Jesús Montero en Sevilla. Luego nos lo presentó con Mercedes de Pablo. Luego nos lo presentó Chimo Puig en Valencia. Luego nos lo presentó Miguel Iceta en Barcelona, con Ana Caballé. Y lo presentaba en Málaga, que fue la única que no salió regular. Las demás no han salido... Bueno, fijaros el plantel. Luego llegó el verano y paramos por el verano. Y luego llegué yo aquí con mi mamá para adelante. Y entonces es la primera recuperación después de todos estos avatares. Lo que pasa es que el libro se puede presentar, se puede leer, se puede ver en cualquier momento. Porque es una conversación entre un hombre y una mujer de generaciones muy diferentes. Yo soy mayor que su madre. Claro. Que es Amparo también. Que es Amparo también, y su bisabuela es Amparo también. Hay 3 Amparos en su vida. Yo soy la tercera. Está su bisabuela, que la conoció, su madre y yo. Y entonces, bueno, pues escribimos. Cristina Linares, que es la de la editorial Renacimiento, se portó con nosotros estupendamente bien. Cuanto que pasó el confinamiento, inmediatamente nos lo puso a publicar. Lo publicó, lo presentamos. Yo estuve en la Feria del Libro de Madrid, ya me habían detectado el carcinoma, porque dicen que no diga cáncer, que diga carcinoma, que es más bonito. Y lo presenté. Él no pudo venir porque decía que solo podíamos estar uno de los dos en la caseta, y fui yo, y él se quedó en Córdoba, y el otro día lo presentamos en la Feria del Libro de Sevilla. Hija de mi vida, no ha caído una puñetera gota. Vosotros sabéis que no cae una gota, que tenemos un problema de sequía, que nos vamos a morir. Por el único día que cayeron cuatro gotas, un ventarrón que te moría. Un día fue hace 15 días, en Sevilla, un sábado. Además fue nada más que el ratito de la presentación de nuestro libro. Una pena, porque ese era nuestro reencuentro después de tanto tiempo del verano y de mis enfermedades. Un día malísimo. Hoy ya no ha pasado nada. Bueno, hoy lo tenemos ya montado y esta mañana me dice, hoy empieza la radio. Digo, ya está. Esto es tremendo. Pero bueno, lo hemos hecho bien. Él se vino antes, yo me venía después con María y aquí estamos. Y entonces una conversación entre los dos. Y luego os voy a leer algunos de los títulos para que veáis lo bonito que son. Bueno, primero lo que os he dicho de las cartas, luego se llama, todos los títulos son suyos, ¿eh? Las fotos que hay muchas fotos, las fotos son mías, o sea, son de mí. Hay algunas con él o con alguien con él, pero las fotos son mías. Y el título, la portada soy yo, sí, y el libro suyo. Imaginaros cómo es la cosa. Bueno, pues se llama La alegría de conversar, una habitación propia compartida. Esto es precioso. Yo tengo una tertulia de mujeres, que antes no había, las tertulias eran nada más que de hombres, ahora cada vez hay mucho más tertulias de mujeres. Y entonces él dice que esa tertulia que yo tengo de mujeres es como la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, pero nosotros tenemos una habitación propia compartida que es la tertulia de la que formamos parte. Primas y mosqueteras son las mujeres de mi vida, las 5 Cármenes que se me han muerto, que son muchas las conocéis, otras no. Se murieron antes, pero todas son del PSOE, de la Ejecutiva Federal. Carmen, vaya por Dios, la primera, Carmen Cerdeira, Carmen Calleja, Carmen Olmedo, Carmen Chacón y Carmen Albor. Son las 5 Cármenes muertas de mi vida. Y las mosqueteras son Carmen Calvo y María Luisa Balaguer. Y primas son estas 2, más otras 3 que fueron diputadas conmigo, que son Rosa Conde, Juana Serna y Arantxa Mendizábal. Una vasca, una valenciana, una de Madrid y yo.
Y esas son primero el género del derecho, porque eso sí tenemos en común, que los dos somos juristas. Él es jurista de verdad, yo soy un aprendiz de casi todo, como siempre. Él es catedrático de universidad, yo no, se coló la política por medio y me quedé en profesora titular, adjunta se llamaba entonces. Pero bueno, somos juristas los dos, la puerta de la equivalencia, el escenario de la revolución, lo que no se nombra no existe, que es precioso, sobre la necesidad de que tengamos presencia, que se nos nombre, que se nos reconozca, que se nos valore, que se nos cite, que se nos diga. Genios, musas e insumisas, las esclavas del Señor, que es lo que hemos sido. El salto cuántico de la maternidad, como es la maternidad el eje sobre el que nuestra vida gira y nos la hacen girar con el tema de los cuidados que viene después. El machismo reinventado, la mitad de todo, que es lo que queremos las mujeres, pues la mitad, ¿qué queréis? Pues la mitad de todo, la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder, la mitad de todo, porque somos la mitad de la humanidad, pues queremos la mitad de todo. El tsunami del siglo XXI, con el Me Too y con toda la revolución que significó sacar a relucir todo el tema de las agresiones sexuales, de las violaciones, de la violencia contra las mujeres y de la revolución masculina pendiente, de eso es de los que más saben, los ocultos senderos, que de paso os recomiendo ser una joven mayor, que es lo que yo soy, sabéis, que yo no soy vieja, soy una joven mayor, me lo dijeron una vez, y ya hay ahora un libro de Ana Freisa, a la que citamos en el libro, que se llama Yo vieja, y yo creo que no, porque es que vieja tiene un concepto peyorativo negativo. Esta es una vieja, es vieja. Bueno, y la vejez es una etapa de la vida pues que no tiene por qué ser necesariamente mala. Bueno, peor es no ser vieja, porque si no eres vieja, imagínate por lo que es. Pero tiene una connotación peyorativa, entonces una vez me dijeron, es que ahora las mayores somos muy jóvenes, y a mí me gustó aquello, y desde entonces soy una joven mayor, que lo cuento siempre. Luego, las cartas tras la alarma, y luego él, como además es así, sigue algunos libros para conversar, un índice, un onomástico y un apéndice. Tiene absolutamente de todo. Y es una reflexión sobre el mundo, por qué el patriarcado existe, por qué ha existido el patriarcado, por qué nos han discriminado, por qué nos han hecho tener un papel secundario, y eso lo hablamos los dos con esos títulos que os acabo de indicar. Esos libros, nos lo dijo Mercedes de Pablo en la presentación y lo escribió en su crítica que hizo del libro en el Diario de Sevilla, es un libro feliz. Y a medida, Octavio, que pasa el tiempo, lo recuerdo con más felicidad. Fíjate, yo al principio tenía mucho miedo, era muy temerosa porque yo me comprometo porque le pongo nombre a muchas mujeres. Y poner nombre a las mujeres, citar a mujeres, hablar de ellas, corre siempre el riesgo de que no le guste lo que dices de ellas. Y que se te olvide alguna o que se te olviden más de una, como todas esas cosas. Hemos procurado no hablar mal de nadie, incluso hubo un capítulo que no pusimos porque era un capítulo complicado del que él sabía y yo no sabía. Y él, que es muy listo, me dice, lo vamos a dejar. Y lo quitamos, aparte que el libro nos había salido ya muy gordo para lo que pretendíamos hacer. Y bueno, y aquí está. Y termino, y ahora os dejo que él hable de verdad del libro, porque yo como nada más que he contado anécdotas. Hay unas fotos preciosas, tengo unas fotos muy, muy bonitas. Bueno, tengo la portada. Bueno, tengo una foto, ahora voy a la portada. Tengo unas fotos preciosas, tengo una foto con Felipe, tengo una foto con Zapatero, no tengo una foto con Saramago, que ahora va a ser su centenario. Tengo una foto con el padre de mis hijos, con mis padres, que ahora voy. Tengo una foto con el presidente del gobierno y secretario general de mi partido, con Pedro Sánchez, que no podéis imaginar cómo es. ¿Cómo es él? Él, digo, no, como la foto es preciosa. Tengo una foto con Octavio preciosa, con Miguel Lorente y Octavio Salazar, que son los dos hombres de mi vida. Otra él y yo, esa la tenemos 2 veces. Bueno, y con mis hijos, y es muy bonito. Y luego tengo la portada, que me la ha recordado él, y menos mal que me la ha recordado, porque se me olvida y me da algo. Cuando estábamos escribiendo el libro, nos mandan de la editorial 4 o 5 portadas para que elija. Hay algunas portadas, porque yo he hecho también teatro, y eso se os ha olvidado decirlo, Octavio lo sabe. Hay un capítulo sobre mi actividad como actriz, y hay una foto que yo hice Antígona con Miguel Reyán, el actor que vino a la presentación del libro en Madrid.
y no le dejaban entrar, no se había tenido la invitación, como era al principio. Fue la primera salida del confinamiento, con la vicepresidenta del gobierno, que yo no podía imaginar lo que era, moverse, tenía que pedir permiso para respirar, una cosa. Y él apareció me llamaba, pero nosotros estábamos ya con esto, teníamos el móvil en silencio. Menos mal que le conoció Laura Berja, creo que fue la que lo conoció, una compañera y lo lograron que entrara adentro, y estuvo en la presentación del libro. Nos hizo que le regaláramos un libro, no se vendía el libro aquella entonces, no se podían vender porque estaba todavía. Y él se llevó un libro porque tenía que llevarse. Bueno, pues hice teatro con Miguel Ángel, él hacía Creonte y yo Antígona, y está también mi faceta teatral, y me mandan 4 portadas de libros espectaculares, donde estoy yo. Una hice de Isabel II, de Farsa y Licencia de la Reina Castiza, de Valle Inclán, y estoy yo, bueno, espectacular. Pero, hijos míos, me dieron esta, y me mandaron esta, que yo ya la conocía. La foto es de Pablo Julián, un periodista maravilloso. La foto es mi toma de posesión como consejera de presidencia del primer gobierno andaluz en el año 82, que fue la primera, la única. Un paréntesis, has dicho que he sido la primera y se te ha olvidado una cosa. Fui la primera y última gobernadora civil de Sevilla, porque después de que yo fuera gobernadora civil se cambió el nombre y se empezaron a llamar subdelegados del gobierno, con lo cual eso va a ser para siempre, la última gobernadora civil de Sevilla. Un título de novela, ¿eh? O de película para. Bueno, pues además de delegada del gobierno fui gobernadora civil, las dos cosas, y fui la última porque luego ya se llamaron subdelegados del gobierno. Bueno, pues sigo. Me mandan esta foto, que es cuando tomo posesión de consejera de presidencia. La foto es todavía mucho más impresionante porque estoy en la foto con el bolso colgado, en la toma de posesión, y llevaba el bolso colgado. Usted también, como no se dejaba en una silla. No había costumbre de que las mujeres tomaran posesión de cargo público, no había costumbre de si tenía que llevar el bolso o no tenía que llevar el bolso, no se sabía nada. Pues yo voy con el bolso colgado, y hay un pedazo de crucifijo que no se ve. ¿Se ve el crucifijo? No se ve, pero hay un crucifijo tremendo. Y luego, sobre todo, hay 2 personas aquí. Hay una persona con el pelo blanco, que es mi padre, y luego detrás hay uno que se acaba de morir hace unos meses, que fue el que me sustituyó a mí en el ayuntamiento, en la Diputación de Sevilla y en el ayuntamiento, que es Javier Aristo, que era del Partido Comunista. Yo fui militante del Partido Comunista hasta el año 82, y estaba Javier. Pero lo de Javier ha sido sobrevenido después, el pobre se ha muerto de cáncer de pulmón hace muy poco, pero su hijo es el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, pero está mi padre. Entonces a mí me pareció que era muy simbólica, porque la toma de posesión como consejera de presidencia del primer gobierno de Andalucía, la primera mujer, y entonces fui la única. Después ya ha venido muchas mujeres hasta la paridad que tenemos hoy, que nos ha costado, no os podéis imaginar lo que nos ha costado. Una vez un compañero queríamos que hubiera listas cremalleras, o 40-50, en esa pelea que hemos tenido, y decía un compañero muy serio: "Paro, que no puede ser, que en mi pueblo no hay mujeres". Y le decía a otra compañera: "Oye, ¿cómo reproducir? Sí, os lo prometo". Pues se quedaba tan tranquilo. Decía: que no pongáis así, que en mi pueblo no hay mujeres. Pero ¿cómo no hay mujeres? Tú me dices otra: pobrecito, ¿cómo? Bueno, pues cosas de esas nos han pasado. 500.000, pero 500.000 nos han pasado, no podéis imaginar. Bueno, pues esta me parecía muy simbólica y la elegí. Y luego estaba mi padre, que me parecía, bueno, pues una cosa muy... Y la elegí y se quedó la portada aquí. Y ya termino con 2 anécdotas más, porque como veréis voy de anécdota en anécdota. Y la otra es que yo le digo: "Octavio, los derechos de autor de este libro son para ti. Hijo mío, una cosa es que yo ponga la cara, me dé a mí el protagonismo, ni siquiera va en portada". Yo sí dije: hombre, por lo menos que sea la página siguiente que esté él conmigo. Y lo hicimos. Y le digo: "Octavio, los derechos de autor para ti". Y me dice: "No, los derechos de autor", y está puesto en el libro. Por eso no nos importa presentarlo mucho y decir que lo compréis y que lo vendáis, porque no estamos haciéndonos propaganda para nosotros, para decir, bueno, ¿qué queremos nosotros? Dinerito. Aparte, con los libros no se gana nada, pero vamos, se gana poco, digo. Pero en el libro me dice él: "No, Amparo, los derechos de autor van a ser para la plataforma de Córdoba contra la violencia a la mujer". Y así ahí pone en el libro
La autora y el autor del libro han renunciado a los derechos de autoría a favor de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. O sea que además de comprar el libro, de pasarlo estupendamente y de aprender mucho, de verdad, ayudáis a la plataforma de Córdoba contra la violencia contra las mujeres. Y ya sí que sí, termino diciendo otra última cosa, que es el final del libro, que a mí es muy simbólico también, pero es que el libro está lleno de símbolos preciosos. Dice, al amparo del feminismo salió de la imprenta el 8 de marzo del 2021. Y el de la imprenta no sabía que era el 8 de marzo. Bueno, pues salió de la imprenta el 8 de marzo del 2021. Así que es un libro que yo, conforme pasa el tiempo, me dan ganas de decir, Octavio, vamos a seguir y seguimos, y seguimos. Pasa que no. De él he aprendido muchísimo. Yo tenía un feminismo muy anticuado, ahora lo tengo un poquito más moderno, por lo que he aprendido de él, muchísimo. He leído libros, he conocido a Silvia Plath, por ejemplo, yo no sabía, me ha hecho comprar libros. Estaba Amazon, y como estábamos en confinamiento, pues venga a Amazon, venga a pedir libros. Y bueno, y lo hemos pasado en grande. Hay un libro que os lo iba a decir porque se llama Los ocultos senderos, que está basado en el libro de Elena Fortún, la de Celia, ¿os acordáis de Celia? Celia lo que dice, Celia. Bueno, pues hay un libro de Elena Fortún que se ha publicado hace relativamente poco, lo edita también Renacimiento, que se llama Ocultos senderos, que no podéis imaginar. Ese libro lo habíamos leído ya, pero ese libro también es objeto de unas reflexiones que hacemos sobre el tema de la homosexualidad y del lesbianismo, del tema de otras manifestaciones sexuales que no son solamente ni tienen por qué ser las que convencionalmente han sido siempre. En fin, cómo cambia la vida. He aprendido muchísimo de él y me he dado cuenta de algo que yo ya sí sabía, pero que es absolutamente necesario. Las protagonistas del feminismo somos las mujeres, las que tenemos que conseguir el cambio, acabar con el patriarcado somos las mujeres, pero no podemos hacerlo sin los hombres. O debemos hacerlo con los hombres de la mano, porque es que para ellos es mejor también. Ahora mismo las que sufrimos, las que padecemos la violencia, las violaciones, todas las injusticias somos nosotras, pero a ellos se les ha arrebatado el mundo de los sentimientos. Fijaros, yo cuando lo de mi cáncer, escribí un artículo hace pocos días, se llamaba Lo malo de envejecer, y contaba lo del cáncer, por escrito, en un periódico. Lo ha contado Almudena Grandes, lo ha contado Julia Otero, lo ha contado Ana Rosa Quintana. ¿Vosotros habéis leído algún hombre que haya escrito que tiene cáncer y haya escrito un artículo muy emocionado diciendo que tiene cáncer? Ni uno. No son capaces de expresar sus sentimientos porque les han dicho que no, porque les han educado a que no sepan expresar sus sentimientos. Y eso es una carencia también afectiva. Igual que nosotras decimos, ¡ay, qué guapa estás, María! ¡Qué bien te sienta ese pelo! Y lo decimos de verdad, con orgullo. Ellos, anda, que no les cuesta trabajo. Están empezando, pero no se dicen jamás, qué guapo estás, qué bien te sienta esta chaqueta, dónde te la has comprado. Y nosotros, oiga, qué peluquería va, qué bien, qué rímel lleva. Pues eso también. No, es que nos dejaron solo el mundo de lo privado. Y claro, al dejarnos solo el mundo de lo privado, nos dejaron el mundo de los sentimientos. Y por eso el mundo de los sentimientos, el mundo de lo privado, es nuestro mundo. Y ellos le quitaron el mundo de lo privado porque les dejaron solo el mundo de lo público, en la distinción más horrible que hizo nada más y nada menos que el autor de la Revolución Francesa, el filósofo de la Revolución Francesa, que es Rousseau, que escribe además el tío, sin igualdad no hay libertad. Intuicional, claro, porque se refería a la libertad de los hombres, a la igualdad de los hombres. Bueno, pues, entonces, ¿de qué se trata? De que ellos también tengan el mundo privado, de que el mundo de los sentimientos lo tengan, de que el mundo de la afectividad lo puedan exteriorizar, de que pretendan estar guapos, de que se pongan cremas si quieren y si no quieren no se las pongan, y nosotros si queremos ponernos cremas no la ponemos, y si queremos llevar arrugas. Ahora sabéis que la moda de las mayores, me dice todo el mundo, pero ahora no te tiñas. Digo, hombre, solo me faltaba ahora encima cáncer y con el pelo blanco de pronto, dejarme que vaya poquito a poco. Bueno, ahora se ha puesto de moda el que las mayores no nos tiñamos. Está bien. Además, quien quiera hacerlo que lo haga, pero tampoco tiene que ser obligatorio. Vamos a dejarnos de ser libres y que cada uno haga lo que quiera. Y vamos a compartir todo, a compartir la vida. ¿A qué queremos? La mitad de todo. Queremos
nosotras, que nuestro mundo de los sentimientos no nos lo quiten, eso nos lo dejaron y queremos seguir manteniéndolo, pero queremos también el poder, queremos mandar, queremos gobernar, queremos decidir, queremos tener una vida activa como la tienen ellos, hacer una sociedad distinta, y solo puede ser distinta cuando seamos iguales los hombres y las mujeres. Ya sí que termino. Octavio, tuya es la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quienes no conocierais a Amparo, pues ya podéis imaginar solamente escuchándola, porque yo no me podía perder la propuesta que me hizo hace ya un par de años o más, ¿no?, de compartir estas conversaciones, ¿no? La verdad es que, como habéis comprobado, es un gustazo escucharla y estar cerca y compartir cosas y tiempo con ella. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en Huelva. Gracias a todas las compañeras que desde esta mañana me habéis acogido con tantísimo cariño, por el buen rato que hemos hecho al mediodía y por estar ahora en esta mesa presentando el libro y compartiendo esta aventura, ¿no? Porque para mí ha sido una aventura compartir el libro y luego todo lo que a partir del libro Amparo y yo hemos ido viviendo, ¿no?, en estos años, que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Yo cuando pienso un poco, hago retrospectiva, Amparo, de estos años, ya no es simplemente la pandemia, sino que nosotros hemos vivido todo el momento político convulso de este país, ¿no? La moción de censura, las elecciones, ¿no?, la investidura de Pedro Sánchez. Me acuerdo que el día que nosotros le entregamos la copia definitiva del libro a Cristina Linares, nuestra editora, era justo el día que Pedro Sánchez estaba haciendo su discurso de investidura, porque me acuerdo que estábamos siguiéndolo por el móvil, la radio y tal. O sea que fíjate, en poco tiempo, las cosas que han pasado en este país y en el mundo. Y bueno, yo creo que el libro también refleja todo ese momento de tanto cambio, de tanta convulsión, de tanta inseguridad, de tantos miedos también, de tanta incertidumbre. Pero a pesar de eso, como ha dicho Amparo y como decía Mercedes de Pablo, es un libro feliz, es un libro optimista, un libro que mira hacia el futuro, que no solamente habla del pasado, sino que mira también hacia el porvenir. Es un libro esperanzado. A mí me gusta mucho recuperar el término esperanza, pero no en el sentido un poco bobalicón y romanticón del término, sino en el sentido político del término, ¿no? María Zambrano, por ejemplo, trabajó mucho el término esperanza desde ese punto de vista político, y yo creo que necesitamos justo ahora, ¿no?, armarnos de esa esperanza, que tiene que ver mucho también con la utopía que representa el feminismo y con la utopía que representa el constitucionalismo, que es a lo que yo me dedico. Con respecto al libro, que ya lo he dicho casi todo Amparo, y la verdad es que es una suerte para mí compartir presentación con ella, porque ella lo cuenta todo y a mí me ahorra muchísimo trabajo. Pero sí quiero decir un par de cosas, sobre todo, ¿no?, que siempre me gusta recordarlas en las presentaciones. Primero, todo lo importante que hay en este libro de memoria democrática, ¿eh? En este país que somos tan desmemoriados, ¿no?, y que con tanta frecuencia olvidamos nuestra historia, la más reciente y la no tan reciente, yo creo que tenemos todavía un capítulo pendiente, que es lo que tiene que ver con la historia de las mujeres y muy especialmente en todo lo que supuso la transición, los primeros años de democracia, aquellos cambios de los que hablaba antes Amparo, las primeras reformas del Código Civil, lo que hubo que luchar por algo que vemos ahora tan normal como el divorcio, el aborto en el año 85, en fin, batallas que, claro, ahora se nos abren las carnes si hay que volver a darlas otra vez, como algunos nos tratan de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos teniendo una cuenta pendiente, una tarea pendiente con lo que significó la historia de las mujeres en ese momento de nuestra historia, ¿no? Lo que tuvieron que pelear dentro de los partidos, por supuesto en los partidos de izquierda, porque el machismo es transversal a todas las ideologías y a todos los partidos, y aquí se cuenta también, y Amparo no tiene pelos en la lengua, aunque no ataca personalmente a nadie que yo recuerde en el libro, pero sí que plantea las dificultades que también en su partido ella tuvo por lo que ya ha contado, ¿no?, por las listas paritarias, porque se incorporaran estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos toda una historia por saber, por aprender, porque estén los libros de historia, porque estén los manuales. A mí me asombra todavía que cuando se habla de la Constitución, del proceso constituyente, se hable siempre de los padres de la Constitución, de todos aquellos magníficos señores que hicieron el texto, ¿no?, la ponencia, ¿no?, constitucional, pero que no se nos cuente que hubo también madres constituyentes, que hubo 27 mujeres en aquel momento en el Parlamento,
que tuvieron que pelear por determinadas cuestiones, que incluso, fijaros, aquellas mujeres constituyentes, cuando llegó el momento de votar un artículo de la Constitución que señala la primacía del varón sobre la mujer y la sucesión a la corona, un artículo absolutamente inconstitucional y que parece mentira que todavía lo tengamos ahí. Bueno, pues todas estas mujeres de diferentes partidos, de diferentes ideologías, se pusieron de acuerdo y se salieron y no participaron en la votación, ¿no? Es decir, hicieron ahí un clarísimo ejercicio de, podemos decir, de sororidad, más allá de la ideología, y como tampoco su voto podía cambiar el resultado, decidieron al menos hacer ese gesto simbólico. Bueno, pues yo de eso me enteré antes de ayer. O sea, de ese detalle que no es una simple anécdota, es que es un dato esencial de nuestra historia que no nos han contado. Y eso sigue sin contarse. Entonces yo creo que la historia de Amparo, la trayectoria de Amparo, es justamente también, bueno, pues tomando el título de su primer libro, pues también la trayectoria de muchísimas mujeres o de algunas mujeres que en aquellos años primeros de la transición de la democracia, en los primeros años 80, pues tuvieron que vérselas de manera muy complicada con unas estructuras tremendamente patriarcales y con una cultura muy machista. En el libro se cuenta, y ahora, claro, lo vemos con una cierta simpatía, pero en aquel momento era terrible, cómo, por ejemplo, los medios de comunicación se fijaban en las mujeres que estabais en lo público, ¿no? Cómo se fijaban, pues sobre todo, claro, en el aspecto físico, y todavía sigue pasando. Es decir, que hemos cambiado, pero no tanto, ¿eh? Pero claro, en aquellos años era terrible. Los artículos que se publicaban, porque además Amparo era una mujer muy atractiva, muy bella y llamaba muchísimo la atención, y como además estabais muy poquitas, pues imaginaros el foco de determinados señoros, lo que escribían en determinados periódicos sobre Amparo Rubiales, ¿no? Y algunas de las cosas esas están ahí recogidas y analizadas pues, con una cierta distancia irónica y crítica, pero que nos pone de manifiesto un momento de la historia, bueno, donde las mujeres estuvisteis que enfrentar a todos esos obstáculos que lo hemos cambiado, pero que todavía están ahí muy, muy presentes. Es decir, todavía hoy una mujer que está en lo público se las tiene muchas veces que ver el doble y el triple que un compañero para que se la considere con autoridad. Es decir, yo creo que las mujeres habéis ido adquiriendo poder, pero todavía falta, ¿no?, esa parte de autoridad que a nosotros se nos da simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? Eso que Celia Moro llama la completa investidura, ¿no? Las mujeres llegáis al poder, pero no tenéis la completa investidura que representa tener el poder con mayúsculas, ¿no? Entonces, esa parte está también aquí en el libro, ¿no? Porque con la historia de Amparo vamos recorriendo también pues todos esos momentos donde ella va viviendo ese despertar también de su conciencia feminista. Es muy interesante como Amparo lo cuenta, como ella dice, yo no soy una teórica, ni siquiera yo en esos momentos había hecho lecturas que tuvieran que ver con teoría feminista, pero ella se va dando cuenta de cómo hay un mundo absolutamente desigual e injusto para las mujeres, ¿no? Y cómo en ese mundo desigual e injusto ella es una privilegiada, pero que a pesar de eso tiene la suficiente conciencia, el suficiente compromiso para decir yo tengo que apostar por esto, ¿no? Por lo que algunos le dicen las cosas de Amparo, ¿no? Que es otro comentario que le siguen haciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante esa toma de conciencia que yo creo que fue la de Amparo y de otras muchas mujeres que en aquellos momentos pues tampoco tenían una especial ni formación, ni habían asistido a másteres como ahora sí tenemos la oportunidad de que se hagan en muchas universidades. Era más el resultado de la propia experiencia, de la propia praxis, de ese ejercicio también de sororidad, ¿no? Y de contactar y estar en contacto con otras mujeres y compartir experiencias. Y creo que todo eso se cuenta muy bien ahí en el libro, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me gusta siempre destacar, y poniéndolo en relación con lo que decía Amparo del tema de los hombres, del cambio necesario que los hombres tenemos que asumir si efectivamente creemos en la igualdad y en una sociedad que sea paritaria, ¿no? Y realmente paritaria, pues yo creo que una tarea importantísima que tendríamos que hacer los hombres, por la que podríamos empezar. Yo siempre cuando me dicen, ¿qué tendríamos que hacer los hombres? Bueno, pues muchísimas cosas, tenemos un montón de tareas pendientes. Pero una de ellas, que a mí me parece esencial, es escuchar a las mujeres, ¿eh? Yo creo que habitualmente no hemos sido ni educados, ni socializados, ni tenemos la práctica de escuchar a las mujeres. Y escuchar a las mujeres significa no solamente oírlas, sino también reconocer autoridad a lo que dicen, darle valor a su criterio, reconocer el peso político, filosófico, científico o hasta doméstico de lo que ellas aportan. Y no entender que nosotros, como decía Josep Vicent Marqués, que era uno de los primeros sociólogos que se ocupó de las masculinidades en este país, que nosotros somos los importantes. Y que, por lo tanto, como nosotros somos los importantes, los dueños del mundo, los putos amos, ¿no?, que diría aquel, pues vosotras siempre tenéis ahí un papel muy secundario y muy devaluado, ¿no?
lo femenino como algo devaluado con respecto a nosotros que representamos lo universal, lo válido y lo omnipotente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacer el ejercicio de escuchar a las mujeres y de aprender de ellas. Yo creo que en mi proceso personal, eso que hablaba antes Amparo de ese macho disidente, que es un proceso en el que yo siempre digo que estoy todavía y que estaré toda la vida, porque yo también soy un hombre machista, yo también me he educado como un individuo machista y tengo que ir desaprendiendo todo lo que he ido aprendiendo desde que era un niño, ¿no? Y un aprendizaje que a mí me dio un lugar de privilegio y de poder y un estatus de dominio. Entonces, desaprender todo lo que te va a suponer desconectarte de ese lugar de poder y de dominio es un proceso muy complejo. Por lo tanto, ese proceso, yo insisto, va a ocuparme toda la vida. Pero siempre digo que en ese proceso para mí han sido fundamentales las mujeres con las que yo he tenido la gran suerte de ir encontrándome en mi vida y de las que he ido aprendiendo y de las que aprendo, ¿eh? Y creo que esto todavía hoy sigue siendo excepcional. Es decir, para la gran mayoría de los hombres, sus referentes son otros hombres. Los grandes referentes desde el punto de vista de a quién les gustaría parecerse, cuáles son los referentes de la política, del pensamiento. Hace unos años se publicaba una encuesta en El País, creo que fue, donde a chicos y a chicas jóvenes se les preguntaba de cuáles serían los referentes o a quién les gustaría parecerse. Y bueno, claro, había una diferencia abismal. Ellos siempre ponían como referente a hombres, pero ellas sí que ponían en muchos casos como referente a hombres, ¿eh? Entonces, ahí todavía yo creo que los hombres no hemos sabido capaces de reconocer a las mujeres como sujetos equivalentes y como sujetos que, por lo tanto, pueden aportar a la vida, a la humanidad, al pensamiento, a la política, todo lo bueno, todo lo malo o todo lo regular que aportamos nosotros. Es decir, no se trata de que las mujeres sean ni más excelentes, ni mejores, ni peores. Simplemente tienen el mismo derecho, por ser seres humanos igual que nosotros, a estar donde nosotros ya estamos por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Y en ese proceso de escuchar y de aprender de otras mujeres, pues yo he tenido la gran suerte de aprender de Amparo en esta conversación, no lo que puede ser más teórico, ¿no?, desde el punto de vista del pensamiento feminista, sino todo lo que tiene que ver con esa praxis que yo creo que en gran medida a nosotros nos falta, a los hombres nos falta. Nos falta muchísimo, algo que Amparo lo explica muy bien en el libro y que yo creo que cualquier mujer tiene muchísimos ejemplos que lo corroboran, que es esa idea de la sororidad y de los vínculos con otras mujeres, ¿no? Esa capacidad que tienen las mujeres de generar vínculos, de sostén emocional con otras mujeres que los tíos somos incapaces de generarlos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, nuestras relaciones son más de machitos competitivos, de colegas, ¿no?, que, bueno, pactamos el poder, nos repartimos, en fin, compartimos nuestras hazañas, pero luego somos incapaces de tener un espacio emocional donde también reconocernos y donde también asumir nuestras debilidades y nuestras fragilidades. Yo ahí aprendo mucho de mujeres como Amparo, de todo ese grupo de amigas maravillosas de las que habla Amparo en el libro. Es un libro llenísimo de mujeres. Hablamos, por supuesto, de la trayectoria de Amparo, pero es que ahí aparecen muchísimas mujeres. Aparecen, por supuesto, esas Cármenes de las que he hablado, sus amigas de toda la vida, sus amigas más recientes. Amparo tiene también una gran capacidad de establecer comunicación con feministas mucho más jóvenes, con mujeres mucho más jóvenes que ella, de otras generaciones. Todo eso está también en el libro. Y luego están, pues, todas esas mujeres que a nosotros nos han nutrido intelectualmente, ¿no? En esos intercambios que decía antes Amparo, de libros, de lecturas, ¿no?, incluso de películas, ¿no?, de series de televisión. Bueno, pues ahí tenemos todo un mundo, un imaginario que también tenemos que transformar, porque el imaginario todavía dominante sigue siendo el protagonizado por los hombres, por los intereses masculinos, por los héroes que tienen que ver con la masculinidad. Y hay que también incorporar a ese imaginario colectivo, y eso es fundamental, claro, el papel de la cultura y de la educación, pues todo eso que significan las aportaciones de las mujeres, la visibilidad de las mujeres y la presencia de las mujeres como sujetos equivalentes a los hombres. Entonces, el libro está lleno, por eso al final decidimos incluir una bibliografía de todos esos libros, de todas esas referencias de mujeres pensadoras, escritoras, poetas, que están a lo largo de nuestras conversaciones, ¿no? Y que puede ser, pues bueno, un ejercicio muy recomendable, ya no simplemente que leáis nuestro libro, sino que vayáis tirando de esos múltiples hilos
que aparecen a lo largo de la conversación y que tienen que ver pues, con grandes mujeres del pensamiento feminista o de las aportaciones literarias. Hay un capítulo donde hablamos mucho, por ejemplo, de todas esas mujeres que ahora están empezando a recuperarse, ¿no? de los años 20, de los años 30, ¿no? La generación del 26, ¿no? Como la llama alguna autora, ¿no? Todas esas mujeres de la Segunda República, que muchas de ellas quedaron oscurecidas por esos genios masculinos que tenían al lado. Ahí está María Teresa León, por ejemplo, que es una mujer admirable y que quedó absolutamente oscurecida por la figura de Rafael Alberti, ¿no? Y muy maltratada también, ¿no? Por la figura del genio, ¿no? Alberti. Y, Zenobia, bueno, claro, Zenobia. Zenobia, también me acuerdo cuando estábamos haciendo el libro, yo estuve, me acuerdo, leyendo los diarios de Zenobia y compartíamos muchas de las reflexiones que Zenobia hacía y que te das cuenta de cómo, podríamos decir que incluso Zenobia en muchos momentos era una mujer muy maltratada psicológica y emocionalmente, ¿no? En ese contexto de pareja que tuvo tan complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso es para mí lo más interesante de este libro y hablando de la parte masculina a la que yo trato siempre de interpelar, yo creo que es el mejor ejercicio que podrían hacer los hombres que se acercaran a este libro, no solamente conocer la trayectoria de mujeres como Amparo y de la propia Amparo, sino también empezar a abrir los oídos, ¿no? Y la mente a todo ese rum, ¿no? Que tiene que ver con una propuesta absolutamente emancipadora que es el feminismo. Una propuesta que, a ver si de una vez por todas, los hombres se enteran que no es una guerra contra nosotros, que las mujeres feministas no quieren aniquilarnos. Entre otras cosas, bueno, pues aquí está Amparo, que es una feminista empedernida y tiene a su lado un maravilloso hombre, Víctor, al que adora. Es decir, que las mujeres feministas incluso tenéis a vuestros lados hombres que llegáis a amar y adorar. Por lo tanto, frente a esos discursos que cada vez se extienden más en determinados contextos como las redes sociales o en determinados partidos políticos que están llegando a las instituciones y cogobernando con otros partidos, pues tendríamos que dejar muy claro, con un sentido muy pedagógico, que el feminismo es una propuesta de emancipación de los seres humanos, que es una propuesta civilizatoria y que lo que pretende nada más y nada menos es que el sexo no se convierta en ninguna condición determinante de obstáculo para la igualdad de acceso a los bienes, a los derechos y a las oportunidades. Eso, que si lo decimos de otra manera, es nada más y nada menos que la democracia, ¿no? Por lo tanto, claro, no puede haber democracia sin feminismo, o no puede haber democracia que no sea una democracia paritaria. Y una democracia paritaria implica no solamente que hombres y mujeres compartamos de manera equilibrada el poder, que también, y ellas tienen todo el derecho a estar ocupando la mitad de las instituciones, la mitad del Parlamento, la mitad del Tribunal Constitucional, la mitad del Consejo General del Poder Judicial, la mitad del Supremo, simplemente porque son ciudadanas y tienen el derecho a hacerlo. Y tienen el derecho a ser igual de malas que son muchos hombres que ocupan esos puestos. Es decir, no por el hecho de ser mujeres hay que ponerle como un plus de exigencia de ejemplaridad, que es otra de las trampas en las que habitualmente se cae. Pero es que además yo entiendo y entienden muchas de las compañeras que se dedican a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Por aquí está mi compañera Nieves, ¿no? de la Red Feminista de Derecho Constitucional, que trabajan en la democracia paritaria y la cual supone no solamente eso, sino que también supone otra manera de hacer la política, otra manera de gestionar lo público, otra manera de empezar a relacionarnos fusionando esos dos ámbitos que el patriarcado ha mantenido absolutamente separados y jerárquicamente distintos, el público y el privado, lo racional y lo emocional, lo que tiene que ver con la idea de la autonomía masculina y la dependencia vinculada a las mujeres. Necesitamos, Virginia Woolf lo decía en un libro maravilloso, Tres Guineas, ¿no? Que escribió en el periodo de entreguerras, necesitamos otros métodos y otras palabras, decía Virginia en aquella época. Y todavía hoy seguimos en la lucha por conseguir otros métodos y otras palabras, ¿no? Entonces yo creo que en este libro, partiendo de esa memoria reciente, partiendo del presente complicado, convulso en el que estamos, pues hay una mirada muy optimista hacia ese futuro. Ese futuro, si queremos que sea sostenible, si no queremos llegar a ese desastre ecológico en el que ya me parece que estamos de manera tremenda metidos y metidas, pues creo que la única llave que nos puede dar una cierta esperanza y confianza en un futuro mejor está y viene de la mano del feminismo, que es una propuesta que lleva además ya prácticamente 3 siglos de historia, que tiene una larguísima historia de pensamiento político
al que también habría que darle autoridad y reconocimiento que todavía no se le da, y que, por supuesto, se nutre no solamente de esa labor teórica de las universidades, de los másteres y de las grandes filósofas, sino que se nutre de la praxis cotidiana de muchas mujeres que en ese pie de obra, ¿no?, como a mí me gusta decir, pues todos los días están peleando, ¿no? Y por eso este libro, más allá de lo simbólico, tiene mucho que ver con esas mujeres de la plataforma cordobesa contra la violencia hacia las mujeres, porque al menos en mi caso son un ejemplo de cómo desde la práctica, desde el dramatismo más terrible que supone eso, la violencia machista, pues nos encontramos a muchas mujeres que todos los días, siendo absolutamente invisibles, sin que tengan nombres y apellidos en los medios de comunicación, sin que tengan cargos en partidos ni prebendas de ninguna institución, están luchando por hacer este mundo mucho más justo y mucho más democrático, ¿no? Todo eso es lo que está en este libro y por eso se llama así, Al amparo del feminismo, ¿no? Porque al amparo del feminismo, pues Amparo y yo estamos convencidos de que tendremos un mundo mejor y seremos todos mucho mejores personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio, de verdad. Enhorabuena por esta ponencia absolutamente magistral. Muchísimas gracias, querida Amparo, por tus palabras y por este regalo maravilloso que nos hace a todos los que te queremos y a todas las personas que han querido acompañarte hoy en Huelva. Y si os parece, abrimos un turno de palabra y compartimos reflexiones con Amparo y con Octavio. ¿Os parece? ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? Venga, Belén. Bueno, yo lo primero que quiero es daros las gracias. Contigo he tenido el placer de compartir la tarde, el almuerzo y hemos estado charlando de muchos temas que ninguno de ellos le hemos puesto el sello de feminismo, pero al final hemos estado todo el tiempo hablando de mujer, de trabajo de mujer, de familia y la relación con la mujer, de compartir trabajo, hijos, desde el punto de vista de ser mujer, y la verdad que ha sido muy enriquecedora. A ti, Amparo, te quiero dar las gracias por acompañarnos. Te quiero felicitar también por la muestra de fuerza que nos das, ¿no? Para mí es un aire fresco el verte después de saber, ¿no?, que viene después de tu primera sesión, que no sé físicamente, pero anímicamente entiendo que tiene que ser duro, y estás aquí, estás hablando de mujeres, estás hablando de feminismo y además diciendo casi entre risas, ¿no?, que no podías tener otra enfermedad que no fuese una enfermedad de mujeres. Yo aprendo mucho con vosotros. He tenido la suerte de escucharte muchas veces. Me encantó escucharte en Málaga, me encantó escucharte con esa fuerza. Me ha encantado escucharte hoy, cómo haces natural cómo te has enfrentado a lo largo de tu vida al machismo, porque al final tú dices que te sientes una privilegiada por haber nacido en una familia que por situación casi económica te ha permitido ser en algunos momentos lo más parecido o tener en algunos momentos la vida más parecida que se podía tener a ser un hombre, pero tú misma reconoces que hasta tu familia entendía que, bueno, que eso era hasta que la niña se aburra, porque luego pues será madre, será esposa y dejará de hacer este tipo de tonterías, entiendo que se pensaba en aquel momento, que tiene en la cabeza. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado tu vida al feminismo, porque la has dedicado a nosotras. Gracias a mujeres como tú, podemos, mujeres como yo, mujeres como María, que es esa tercera generación todavía más joven, estar hoy aquí, no solamente hablando, sino también ejerciendo el feminismo, porque el feminismo entiendo que hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que discutirlo, pero hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo en el trabajo, hay que ejercerlo en casa, hay que ejercerlo cuando estamos tomándonos una copa con amigos, y te agradezco que
que hoy vengas aquí a darnos un ejemplo de generación de mujer que ejerce el feminismo y que sobre todo, y me encanta, se siente feminista antes que socialista, porque me identifico muchísimo contigo. Así que te repito de nuevo las gracias a los dos por estar aquí, por habernos dedicado esta tarde, y espero que sean muchas las tardes que paséis por nosotros y muchas las tardes que pasemos leyendo vuestro libro, que ya he empezado a leerlo y me resulta maravilloso. Muchas gracias. Decir una cosa que bueno, que lo sabéis, pero que también me ha surgido a raíz de lo que ella decía, y no sé si hemos hecho referencia, si se ve en el contexto si está, pero expresarlo también, verbalizarlo. El feminismo es plural, el feminismo es diverso, no hay un feminismo, hay feminismos, hay feminismo, hay pensamientos feministas. El feminismo tiene un objetivo, un único objetivo, que es la igualdad entre hombres y mujeres, punto. Pero para conseguir esa igualdad hay muchas formas de entenderlo y no se puede tampoco pretender decir que solo hay un feminismo. El feminismo, repito, es plural y diverso. Lo ha sido siempre, siempre, desde que empezaron a existir las primeras feministas. Hemos discutido el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. A las hay de un lado, militancia única, doble militancia. O sea, ha sido, es y será plural y diverso. Y por tanto, no negaros a que nos traten de encarrilar todas en que este es el feminismo, lo demás no es. No, mire usted, cada uno. Y ahora mismo es muy importante que el sectarismo, porque estamos viviendo en un momento donde todo, como lo decía Octavio, todo se está polarizando mucho, agriando mucho, donde los jóvenes y las jóvenes sobre todo están ahora sintiendo otra vez de que es estupendo eso de que su marido, que su novio les mire el móvil a ver a qué hora han llegado y de que no quiere que se ponga minifalda porque provoca y que las controlan mucho y que les encanta que las controlen. A mí me aterra pensar que eso le está pasando hoy a la adolescente. Y bueno, y lo de la pornografía, sobre todo de consumo masculino, es... Pero bueno, todas esas cosas están en el contexto, o sea, que hay una polarización de la sociedad muy tremenda y también nos quieren encajar a las feministas en un carril y no, mire usted, las feministas y todos aquellos que participamos del feminismo, del pensamiento feminista, el feminismo es plural y es diverso y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, porque los seres humanos, las personas, hombres y mujeres, somos plurales y diversos y por eso es pues, ser seres humanos. Nada más, es que se me ha ocurrido al oírte a ti, que es algo evidente, pero que no lo habíamos dicho y creo que en este momento es importante hacer esa reflexión. Octavio sabe por qué lo digo. Al hilo de esto, hay algo que también me gustaría resaltar y que tiene que ver con este libro también, ¿no? Que es la idea de la conversación, ¿no? Yo creo que el mundo en el que estamos, que tú hablabas antes, Amparo, donde todo se está como polarizando mucho, las redes sociales, donde buena parte de los... Bueno, debate entre comillas, porque al final no son debates, porque son una especie de bando contra otro bando y ahí no hay posibilidad de que se genere eso, una conversación. Y una democracia necesita de la conversación. Y la conversación significa un mínimo, un presupuesto mínimo de capacidad de empatía. Es decir, de que tú te puedes poner en el lugar del otro o de la otra y la otra se ponga en tu lugar. Y ahí se establezca un puente de comunicación. Porque si no, lo que tenemos es lo que estamos teniendo ahora mismo. Cada uno está en su burbuja de referentes, en su burbuja de líderes o lideresas. Y es incapaz de mirar más allá de la anteojera de esa burbuja. Y las redes sociales y de determinadas dinámicas políticas están llevando lamentablemente a esa perversión de la democracia. Y este libro en concreto, y lo que representa en gran medida el feminismo y lo que representan mujeres como Amparo, es justamente un método completamente contrario a ese, ¿no? Que implica, pues eso, ponerte junto a otro, junto a otra, que ese otro, esa otra sea capaz de, bueno, pues modificar tus planteamientos iniciales, aportarte cosas que tú creías sólidas, pues resulta que ya no están sólidas cuando escuchas al que tienes al lado. Es decir, ese proceso de permanente intercambio desde una posición, claro, de igualdad. Y yo creo que se está perdiendo esa capacidad de conversación sin la cual una democracia está condenada al fracaso o, lo que es lo mismo, está condenada a que vengan salvadores a salvarnos, ¿no? Si la ciudadanía perdemos la capacidad de conversar entre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, aquí también hay una apuesta
por ese valor de la conversación, que también necesita tiempo y necesita otra medida de hacer las cosas sin la inmediatez de darle a una teclita, ¿no? Y tenerlo ya todo resuelto, no. La conversación requiere, pues eso, un tiempo, una tranquilidad, una serenidad y también un disfrute, ¿no? Cuando tú hablabas, hemos estado al mediodía y hemos hablado un montón de cosas que pueden parecer insignificantes. Bueno, hemos compartido un tiempo medido en función de la vida. Y el gran problema es que estamos midiendo nuestros tiempos en función de otros intereses que, no casualmente, son intereses muy patriarcales, economicistas, vinculados siempre con lo productivo, con el rendimiento, con estar ahí al pie del cañón. Y mucho cuidado porque ahí estábamos los hombres, pero es que ya también más mujeres, muchas mujeres estáis entrando en esas dinámicas brutales, ¿no? Entonces yo creo que también el feminismo reivindica que con lo que hemos en el centro, lo que sostiene la vida. Y para sostener la vida necesitamos esas dinámicas que tienen que ver, pues eso, incluso con la ternura. Yo creo que hay que resignificar muchos términos que también el patriarcado se ha ocupado de minusvalorar o darle una connotación como muy romanticona y muy devaluada, ¿no? La ternura, sí. La ternura implica lo que antes decía Amparo. Una persona tierna es también una persona flexible, no una persona que se domestica, no. Es una persona que tiene la capacidad de revisarse, de replantear sus posiciones, de estar permanentemente aprendiendo y, por supuesto, de tener un trato cuidadoso con el que tiene al lado. Por eso hay que reivindicar la ternura, ¿no? Como un valor político incluso, ¿no? Y quien dice la ternura, pues eso, la compasión, la esperanza, ¿no? Esos valores que incluso nos vinculamos muchas veces a lo religioso y que tenemos que darle una lectura laica y muy democrática, ¿no? de ese término, ¿no? Y a mí me da mucho miedo en esas dinámicas en las que se están cayendo en la actualidad que impiden todos esos ejercicios. Dani. Y me voy a poner por aquí, para no tener que ver para allá. ¿Está encendido? Sí. Que, Amparo, nombrabas que el feminismo es plural, pero creo que también hay que poner límites a veces, ¿no? Porque si no entendemos como feminismo, he leído en el diario.es, no sé si hoy o ayer, una palabra que es mujerismo, confundimos el feminismo con el mujerismo, la simple presencia de mujeres ya parece feminista y no tiene por qué serlo, o incluso el feminismo liberal, que también es un poquito más like el mujerismo, pero intentando entrar por ahí, que ya Ana de Miguel, creo, ¿no?, que contesta el neoliberalismo sexual, pero bueno, ¿hasta dónde? Igual el feminismo tiene también que plantear las opciones de diálogo para poner justamente los límites a, bueno, qué es feminismo y por qué cosas, aunque las diga una mujer, puede que no sean feministas. Y por ejemplo, voy a hablar del elefante de la cacharrería, el que no queremos terminar de nombrar nunca desde el feminismo, que es la gestación subrogada. La FLGTBIQ+, que se acaba de cambiar de nombre, ya ha dicho que en esta nueva que se acaba de renovar la ejecutiva, en esta nueva ejecutiva, van a tener un debate sobre la gestación subrogada. Pero es que también hace falta un debate de igual magnitud, a igual nivel, dentro del feminismo. Bueno, dentro del feminismo me refiero dentro de los colectivos de mujeres feministas, no solamente de los colectivos LGTBIQ+, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos esos límites y cómo podríamos hacerlo? Yo creo que el límite no hay que poner nunca nada. Hay que hablar, como ha dicho Octavio, hay que conversar. Hay que hablar, hay que conversar, hay que debatir, límites no hay, no hay. Evidentemente, la presencia de mujeres, bueno, no hay más que ver a la Olona esta o a la de Vox, o sea, pero es que estaba mirándolo porque esta mañana lo iba yo, lo iba a ver. No, porque yo escribí un artículo en el 2000, no sé cuánto, 2000, en el 2000, o sea, que hace 20 años, que yo soy muy vieja. Y era candidata entonces a la Junta de Andalucía Teófila Martínez, que fue alcaldesa de Cádiz, y escribí un artículo en El País que se llamaba "No basta ser mujer", porque claro, no basta ser mujer. A mí me han dicho, yo he debatido mucho sobre si las mujeres de derecha pueden ser feministas o no pueden ser feministas. Pues es difícil a priori decir que pueden o no pueden ser feministas, porque yo recuerdo también que yo estaba en la Unión Interparlamentaria Mundial, que es la UIP, la Asamblea de los Parlamentos del Mundo, y en los primeros años que íbamos, como tampoco había mujeres en los Parlamentos del Mundo, había una reunión de mujeres. Empezaba la Asamblea el lunes, pues había el domingo una reunión informal de mujeres para ver cómo hacíamos, y ahí estábamos de todos lados.
de todas las tendencias, de todos los partidos, de todas las orientaciones políticas, hasta el punto de que eso fue trabajándose y ahora forma parte. Hay una oficina en Ginebra, hay una responsable de esa oficina y ahí la reunión de mujeres en la OIP ya es una cosa normalizada. Y había mujeres de derecha. Ahora, luego tú me dices, ¿se puede ser de derecha y ser feminista? Pues yo creo que es muy difícil, pero alguna debe haberlo. Por ejemplo, en Francia está Simone Veil, que fue presidenta del Parlamento Europeo, fue presidenta del Parlamento Europeo de la República Francesa. Bueno, fue una mujer que defendió el aborto en Francia, una mujer de derecha de un partido conservador. Que es verdad que se puede contar con los dedos de la mano y te sobran dedos, eso es cierto. Pero, ¿dónde están los límites? Los límites no existen. Son los objetivos lo que hay que... El objetivo, si es que no hay más que un objetivo. ¿Cómo se consigue ese objetivo? De muchas maneras. Que las identidades sexuales no se pueden meter en el debate para condenar ni para dejar... Por supuesto. Por eso lo que yo quería decir cuando quería decir que era plural y diverso. Con todo el debate que se ha producido con el tema de la aprobación de la ley LGTBI, con todo el tema de los trans, de los queer, es un debate absolutamente desproporcionado y sacado de quicio. Y no nos van a... Bueno, si queréis me meto en este debate, pero que no tenía intención. No, porque no nos van a borrar, que es mentira, que no nos pueden borrar. Vamos, que no nos pueden borrar. Vamos, que no es que haya una voluntad de que los trans vayan a ser trans para borrarnos. Que no es verdad que nos van a violar en los váteres. Que no es verdad. Bueno, pues eso lo están diciendo. En el feminismo, en una parte del feminismo. Bueno, pues yo estoy contra eso. Lo he estado y lo estoy y lo estaré, porque me parece que además es engañar a la gente, porque creo que sufren mucho los que tienen algo que yo no entiendo, que es el sexo indefinido o todas esas cosas. Yo no lo entiendo, yo no lo sé, yo no lo siento tú, yo con los años que tengo. Si yo no sabía lo que era género, queridas, cuando yo empecé, hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad entre los sexos, el género sale a finales de los años 80. Es una palabra inglesa, genre, que quiere decir lo que culturalmente se incorpora al sexo. Y yo recuerdo cuando era delegada del gobierno de Andalucía, de Carmen Olmedo, la primera directora del Instituto de la Mujer de Andalucía, que también tristemente se murió de una enfermedad terrorífica que ha hecho que su hija sea una de las principales activistas por la eutanasia, porque ella vio que su madre no tenía que haber vivido los 10 años horrorosos que vivió, y sea una activista de Málaga. Bueno, pues Carmen Olmedo me llamaba a mí por teléfono a la delegación del gobierno y me decía, Amparo, ten cuidado que hoy te has equivocado con porque yo no sabía utilizar la palabra género y ahora quieren que borremos género y que solamente utilicemos eso, pero que nos hemos vuelto... Aparte de que es imposible porque toda la legislación europea habla de perspectiva de género, en fin, toda la normativa. Y además, si es que se sabe lo que es el género y lo que es el sexo, que luego hay personas que son de otra naturaleza, pues claro que hay que regularlo, pues claro que hay que regularlo con seguridad jurídica, Como el aborto, o es que el aborto no se regula, pues claro que sí, hay que regularlo. ¿Hasta cuándo se puede? Hay mucha gente que dice, a partir de los 16 años, ¿y por qué no los 15 y medio? Porque hay que poner, igual que la mayoría de edad. ¿Cuándo es? Pues fue a los 23, bueno, las mujeres fuimos a los 25, a no ser que fuera para casarnos, meternos monjas. Eso en el Código Civil que yo he estudiado, no creáis que yo estoy hablando. El Código Civil que yo estudié, la mujer no alcanzaba la mayoría de edad, todo a los 23 años, pero la mujer no podía abandonar el hogar paterno si no era para casarse o meterse monja antes de los 25 años. Eso era mi Código Civil, o sea, no te creas tú que era el Código Civil de mi abuela, el mío. Que soy abuela, pero no de mi abuela. Quiero decirte que es todo tan y que han ido cambiando las concepciones de la vida, ha ido que regularlo, luego la mayoría de edad cuando el voto de la Segunda República lo declara Campoamor, que es una de las páginas más brillantes de la historia de España, la mujer más importante para mí de la historia de España es Clara Campoamor, lo que hace, el prodigio que hace esa mujer con la consecución del voto para la mujer en España en el año 31 es algo inigualable. Pues una de las cosas que querían evitar, que siguen diciendo por ahí que los socialistas no apoyaron el voto y no es verdad, vamos, no hubiera sido posible que saliera si no es con el apoyo socialista, lo ha escrito ella
en su libro que os recomiendo, El Mi Pecado Mortal, el voto femenino y yo, es una cosa de ponerte los pelos de punta ese libro, pues a Clara Campoamor, le decían eso, querían meter con la mayoría de edad, porque los socialistas defendían que la mayoría de edad fuera a los 21 años y estaba a los 23. Entonces decían, si no apoyáis el voto de las mujeres, apoyamos que la mayoría. Quiero decir que siempre ha habido problemas jurídicos, problemas de organizar, porque el derecho, ¿qué es? Una forma de organizar la sociedad, es un instrumento para organizar la sociedad, no es otra cosa. Por eso el derecho es tan flexible, por eso el derecho, el abogado de la parte demandada sostiene una cosa y el de la parte demandante sostiene la otra absolutamente contraria con los mismos preceptos. El derecho que te enseña, el derecho que yo lo estudié y a mí me gusta mucho, porque yo, y a Octavio creo que os lo he dicho 500 veces, a mí el derecho me gusta porque enseña a discurrir. Luego tú adoptas la posición. Pues con esto del feminismo, con todo lo que tú planteas, pasa igual. ¿A qué enseña a discurrir? Claro que no basta ser mujer, y ahora hay mucho otra vez de crecimiento del mujerismo. Llevas tú toda la razón. No basta ser mujer, y que haya muchas mujeres no quiere decir que la asamblea sea feminista, porque puede ser una asamblea de mujeres donde estén defendiendo que quieren hacer macramé, que eso yo no sabía tampoco lo que era, pero era una cosa que hacían mucho las mujeres pobrecitas que no tenían otra cosa. Que estamos macramé, todavía no he aprendido lo que es el macramé, pero no tengo tampoco mucho interés. Y la que quiera hacer macramé que lo haga, o sea que tampoco me... Pero, ¿qué es eso? Pues no, ¿qué es la diversidad? Lo que nosotros, entre todos, pactemos y acordemos. Y primero la libertad. La libertad de acción, de pensamiento, de actuación, y dentro de las normas que entre todos tenemos que darnos, claro, que esto no puede ser, ni es, ni debe ser la ley de la selva. Aquí hay que tener todas las cosas por reguladas. Y hay que poner el tiempo de a qué edad, hasta qué edad se puede uno hormonar, hasta qué edad no se puede hormonar, cuántas veces se puede cambiar de sexo, 500 o 1 o 2000, todo eso hay que regularlo, claro, como todo. Como se reguló el divorcio, pues anda que no ha habido regulaciones del divorcio en España, desde la primera hasta la que tenemos hoy en día, y en todo el mundo, y el aborto, pues ni os quiero ni contar, pues esas las he vivido yo casi todas, y ahora quieren, ojalá, como dice Octavio, nos quedemos aquí, pero ya veremos a ver qué puede pasar otra vez con una sentencia que hay ahí pendiente en el Tribunal Constitucional que no se atreven a sacar, porque que lleva 15 años parada, pero no se atreven a sacar, otra vez quitar los plazos, otra vez y volver a los supuestos de la ley del 85, o sea que es terrorífico, pero todo hay que regularlo. ¿Cómo se regula? Con el debate, con la reflexión, con el contraponer ideas distintas. Yo he aprendido mucho, Octavio. Hay alguna cosa en la que no estamos de acuerdo, pocas, pero hay algunas que no estamos de acuerdo. Bueno, muchas. No, muchas o pocas. Bueno, algunas. Vamos a dejarlo en algunas. Pero terminamos siempre por ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos respetamos. ¿Y qué hay que hacer? Respetarnos uno a otro. Y la orientación sexual de cada uno, pues que sea la que cada uno quiere tener. Y ya está. Y el feminismo, que es la igualdad entre los seres humanos, entre las personas. Claro que la primera de la desigualdad de la que sea entre hombres y mujeres. Por eso el feminismo tiene que ser, ese es el eje que vertebra. Y a partir de ese eje vertebrador empiezan a surgir montones de diversidad y de variedades, porque no somos iguales, ya lo he dicho antes y no lo repito, pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que ser así, hay que ser libres e iguales. Un par de cosas muy rápidas. Es decir, yo creo que el feminismo se enfrenta como horizonte a una propuesta tan radicalmente transformadora de la realidad que necesariamente el debate y la conversación que origina el feminismo tiene que ser un debate complejo. Entonces no podemos reducir a un debate simplista cualquier reflexión que hagamos en torno al feminismo, porque nos estamos enfrentando a las cuestiones más complejamente estructurales de las que te puedas imaginar, no solamente desde el punto de vista de las identidades, sino desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de cómo se organiza la sociedad, de cómo funciona la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los cuidados. Los cuidados, lo público, lo privado, etc. Entonces a veces estamos cometiendo el error de querer simplificar un debate que necesariamente es muy complejo. Y luego, no hay que olvidar que de alguna manera, y yo creo que esto aquí, bueno, aquí está mi compañera Nieves que me puede corregir, los constitucionalistas lo tenemos muy claro, en el sentido de que el feminismo de alguna manera lo que viene es a completar el programa inacabado
que supuso todo el proceso de la Ilustración, de la Revolución burguesa, del constitucionalismo del siglo XIX. Es decir, cuando el filósofo Kant lanza aquella máxima que se tiene como el prototipo, ¿no?, del racionalismo del siglo XIX, ¿no?, que significa más o menos nunca trates al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo, en esa propuesta fantástica que sirve para vertebrar el concepto de la dignidad humana, de los derechos humanos, pues resulta claro que ni Kant ni todos los grandes misóginos del siglo XIX incluyeron a las mujeres. Y en el contrato sexual que está por debajo del contrato social, las mujeres siguieron siendo utilizadas como medio para los fines de los hombres. Y esa es la gran revolución y transformación que el feminismo tiene que plantearse. Entonces, ese es el eje común y el tronco que representa el feminismo, ¿eh? Que las mujeres finalmente sean tratadas como un fin en sí mismas, que sean soberanas sobre sí mismas, sobre sus cuerpos, su sexualidad, sus proyectos de vida, su autonomía económica. Entonces, yo entiendo que ese es el punto en común. Ahora, ¿cómo conseguimos ese objetivo? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué medidas articulamos? ¿Qué debates se van entrecruzando, interseccionan? Bueno, pues eso es necesariamente complejo, diverso, como decía antes Amparo. Y bueno, sin ir más lejos, pues las mismas sufragistas pues discutieron si había que utilizar métodos violentos, por el contrario había que utilizar métodos pacíficos, o las norteamericanas de los años 70 discutieron que qué pasaba con las negras o qué pasaba con las lesbianas, que no se sentían representadas por el feminismo de las mujeres blancas, ¿no?, y burguesas. Entonces, bueno, aquí yo creo que la memoria siempre nos hace buena falta para enfocar mucho mejor el presente, ¿no? Si tuviéramos un poquito más de memoria, por lo mismo no diríamos tantas tonterías en el momento actual, ¿no? Porque en esta época de las redes sociales parece que ya no hablamos, solamente gritamos. Yo he visto que estoy en un montón de WhatsApp y de grupos diferentes de feministas, tanta bronca como hay actualmente, en la que se escupen a la cara unas y otras, abandonan los grupos, se dicen barbaridades. Y bueno, y al final, ¿a qué punto hemos llegado? A ninguno. O sea, yo no he estado en ningún debate de estas redes sociales en que se llegue a una conclusión medianamente, totalmente, no sé, yo no he visto nunca nada igual. Y me alegra mucho poder haber venido hoy a veros a vosotros dos y a recuperar a Amparo Rubiales, que hacía mucho tiempo que no sabía nada de ti. Y me parece que sí, que es un buen ejercicio de recuperación de la memoria del feminismo durante los años de transición. Así que enhorabuena. Bueno, ¿alguien más? A mí me gustaría tomar la palabra. Primero daros las gracias a ambos por esta oportunidad y a la Diputación de Huelva por traernos este momento de cultura y de aprendizaje en igualdad, que es esencial. Bien, creo que el resto se me ha oído para no tener que volver a repetirlo. Pero hay una cosa que me ha gustado y a la vez me preocupa. Me ha gustado cuando se presenta Amparo como feminista y socialista. Me gusta que ponga el feminismo por delante. Y lo que me preocupa es, no sé si ustedes tienen la sensación, por lo menos a mí es la sensación que me da, que hay un problema que perjudica a la igualdad y, por lo tanto, al feminismo, y es asociar esa asociación que se hace como que el feminismo es algo exclusivamente de los partidos de izquierda. Yo no sé, cuando se ha presentado aquí al principio de la mesa y se ha hablado de muchas compañeras que hay aquí de diferentes instituciones políticas de la provincia de Huelva, y yo, que no conozco a nadie, discúlpenme, pero no conozco a nadie, conozco a Octavio y por eso es el motivo por el que me animé a venir. En ese momento, lo que sí me vino a mí a la mente, digo, pues me da la sensación que tienen que ser todas compañeras del Partido Socialista. Esa es lo que a mí se me viene a la mente. A lo mejor me he equivocado y hay gente de otros partidos, pero digo, ¿y si no son socialistas? Serán de Izquierda Unida, ¿vale? O de Podemos. Es decir, tienen que ser como de izquierda. Entonces yo creo que eso, mi pensamiento, hay que de alguna manera eliminarlo. Y me explico lo que quiero decir. No eliminar la defensa que hacen los partidos de izquierda del feminismo y la igualdad, no. Eliminar la idea de que parece que el feminismo tiene que ser algo
de la izquierda, porque entonces lo que ocurre es que hay personas, porque en este país ocurre, que si yo asocio que eso es algo tuyo y yo voy contra ti, todo lo que tú digas no me va a valer. Y entonces el feminismo tiene que llegar a todas las personas, porque es la única forma en la que vamos a conseguir realmente la igualdad. Entonces yo no sé, claro, eso es una cosa muy compleja, porque es real que cuando se habla de feminismo, yo he sido coordinador, soy docente y he sido coordinador de igualdad en diferentes centros y por eso conocí a Octavio Salazar. Y es muy curioso porque en el momento en el que eres coordinador de igualdad ya se piensa la mayoría de la gente que eres político y que eres de izquierda. Yo no tengo por qué decir mis ideales políticos, pero hay una cosa que sí, y es que no soy de los que ha votado siempre al mismo partido, ¿vale? Entonces, pero estoy convencido en la igualdad y la importancia del feminismo. Y creo que es esencial que se abra esas puertas. Es decir, que no se asocie solamente, porque si nos quedamos ahí, vamos a tener a una gran parte que jamás se va a sumir al carro simplemente por el hecho de considerarlo como que es como una especie de herramienta política. No sé si me explico. ¿Cómo se hace eso? Porque es muy complejo. Y está claro que en el momento en el que surge una idea o un movimiento, ¿vale?, que nos beneficia a todo el mundo, tiene que tener un origen. Pero para que realmente sea positivo para la sociedad, tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso de no intentar ponernos la medalla o que no intentar que asocien ciertas cosas que es esencial para la democracia y para la igualdad, que todo el mundo sea feminista, ¿vale?, que todo el mundo sea demócrata y crea realmente en la igualdad y no asociarlo a un partido? No hace falta, que creo que lo que se dice es tener criterio. Que no hace falta que yo venga ahora. Que la izquierda no lo hace suyo porque quiera, es que la derecha no lo hace suyo y lo demás, ¿qué problema vamos a tener? O sea, porque se haga, no hay ningún problema. Me encantaría poderme sentar con la Cuca Gamarra a hablar mañana de la igualdad, pero no lo hacen. O sea, si es que no lo usan, no lo son. Pero ¿sabes por qué no lo son? En la política me refiero, ni en la vida, ni en la sociedad. No lo son porque el concepto de igualdad no forma parte de su ideario vital. Porque para ellos la desigualdad es una cosa normal, los ricos son los ricos, los pobres son los pobres. Y entonces pues la desigualdad forma parte de su ideario y por tanto la igualdad no se conjuga. Pero nadie está diciendo que el feminismo sea de izquierda. Yo hemos dicho que es plural, diverso, y que he conocido a políticas de derecha, muy pocas. Pero es muy difícil que lo sean. No lo son porque no quieren. Ese rechazo que tú dices que existe en la sociedad, esa cosa de identificarlo con la izquierda, es porque, primero, tú estás identificándolo con el feminismo, con la política, y no es verdad. El feminismo tiene que haber fuera de la política, y lo hay, afortunadamente. Octavio no es de ningún partido político, y fíjate tú si es feminista. ¿Es progresista y es de izquierda? Pues sí. ¿Que hay feministas de derecha? Pues a lo mejor, he dicho antes que sí que hay algunos. Por ejemplo, siempre se pone a Celia Villalobos de ejemplo en el Partido Popular, digo por volver a la política. Bueno, pues se la pone porque votó contra el aborto. Pero, en fin, es que yo creo que es un problema de concepción vital. Si es que es un problema de que creer en la igualdad o no creer en la igualdad. Y si tú partes de creer que uno tiene que la igualdad social no existe, pues ¿cómo vas a meter ahí la igualdad entre hombres y mujeres? No lo sé. No lo he improvisado, Octavio. Sí, bueno, sería complejísimo y a mí me encantaría quedarme a dormir a Huelva esta noche, pero no es el caso. No, mira, yo creo que hay más allá de todo el debate, ¿no?, que plantea Amparo, hay también otra cuestión esencial, es que no hemos incorporado el feminismo como parte de la cultura democrática. Si eso lo hubiéramos incorporado como parte de la cultura democrática, pues no sería una cuestión partidista. Es decir, si esto lo incorporáramos, pues por ejemplo,
en la educación y educáramos para una ciudadanía feminista, bueno, pues ya estaremos haciendo una propuesta de cambio de cultura, ¿no?, y de identidad democrática, que ahora mismo no la hay. Pero quien te dice eso es que todavía esto está por hacer, pues en la Facultad de Derecho, en lo que representa el feminismo dentro de la teoría jurídica, es que todo eso sigue siendo algo completamente devaluado, secundario, accesorio, identificado con un sector político muy concreto, incluso ideológico, la ideología de género, ¿no? Es la etiqueta despectiva que te siguen colocando, ¿no?, cuando trabajas en determinados temas. Entonces yo creo que esa sería una de las claves, más allá de otro tipo de cuestiones políticas mucho más complejas. Pero si incorporásemos, bueno, pues lo mismo que cuando se explica en filosofía lo que representó el movimiento de la Ilustración y lo que representaron determinados autores, bueno, pues a mí me encantaría que fuera una parte troncal esencial la teoría feminista y las aportaciones del feminismo a lo largo de la historia, sin necesidad de vincularlas con partido ni con el momento presente necesariamente. Y luego, una cosita más. Hay determinadas propuestas del feminismo que yo sí que considero que son ciertamente contradictorias con determinados postulados que puede haber de determinados planteamientos políticos, sobre todo muy ligados a lo económico y a lo liberal, donde si desde el feminismo estamos planteando también un modelo productivo distinto, donde le demos otra dimensión a lo público y lo privado, donde revaloricemos, por ejemplo, los trabajos de cuidados que están absolutamente negados e infravalorados en nuestro estado de bienestar, pues eso significa unas propuestas políticas que hoy por hoy no son las políticas de la derecha, porque son unas políticas intervencionistas, de Estado social, que buscan la igualdad material, que buscan una justicia distributiva, que necesitan una política fiscal que lo sostenga, y eso difícilmente se mantiene desde unos postulados que hoy identificamos con los partidos de derecha, ¿no? Me temo. Sí. Claro. Bueno. Pues, la democracia tiene que... Educación para la ciudadanía, que la derecha se puso en contra de ella. Bueno, si os parece, por cerrar esta tertulia maravillosa, lo que sí me gustaría decir a todos y a todas, que hay representantes de las instituciones, en este caso compañeras del Partido Socialista, hay aquí personas de distintas ideologías de izquierda y que por supuesto se ha invitado a toda la sociedad onubense y a todas las personas que tienen responsabilidades institucionales de distintas ideologías en el caso de nuestra provincia de Huelva y que por supuesto tienen, con el permiso de la vicepresidenta, tienen las puertas abiertas de esta institución y por supuesto de haber podido compartir con nosotros y con nosotras esta tarde de tertulia maravillosa. Yo no me resisto, me permite, vicepresidenta, que le dé las gracias a todas las trabajadoras de la Diputación de Huelva, aquí hay muchísimas, está Pilar, Rosa, Manoli, mi querida Rosa Muñoz, que además son las verdaderas protagonistas,
que han hecho posible este encuentro. Quiero poner en valor también, por supuesto, que esto sucede en esta Diputación de Huelva porque tenemos una presidenta feminista, una presidenta que trabaja todos los días de manera incansable en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades de la gente de esta provincia. Y yo termino dando las gracias a todos y a todas por asistir, dándote las gracias a ti, Octavio, dando las gracias a Lourdes, a nuestra vicepresidenta, y pidiéndote un deseo, pidiéndote un compromiso. Y es que tú esta mañana le has preguntado a la médica que si podías venir a comer a Huelva. Y te ha dicho que si es para comer gambas, sí. Así que espero que te pongas pronto buena, que estamos deseando que pasen estas 3 semanas y que podamos celebrarlo por todo lo alto como tú te mereces. Prometido. Muchas gracias. Ha sido una gozada teneros aquí esta tarde, Octavio, Amparo, María, y muchas gracias a todos y todas por compartir esta maravillosa tarde con nosotros. Ha sido un verdadero placer.